1 de la tarde, buenas tardes, buena semana, buen lunes para ustedes. Que dicha que podemos o que tenemos la oportunidad de reencontrarnos otro día más en una nueva semana y reencontrarnos con vida, con salud y haciendo lo que cada uno de nosotros en nuestra vida pues nos permitimos hacer en un día como hoy, iniciando esta semana. Ojalá que le hayan pasado muy bien también y un muy buen fin de semana. Iniciamos el día de hoy con mucha información, con muchas noticias, obviamente con el acompañamiento informativo que siempre nos gusta darles acá en el Grupo Extra, y por supuesto llega el momento, esta hora, de hablar con voces de nuestro país que tienen una historia inspiradora que quieren contarnos para dejarnos una dosis de algo positivo y algo que queramos también pues resaltar en la vida de alguien más y que nos puede servir a nuestras vidas. Ahí iniciábamos el programa de hoy con este sonido de fondo, Consomé Band, sonido nacional. Es una banda costarricense que se formó en 2019 y es reconocida por esa propuesta latina enérgica que recién estamos escuchando ahí de fondo, entre salsa, merengue, pop urbano, ska, reggae, todo esto. Así que gracias también a nuestros amigos de Consomé Band por compartirnos su música y por darnos el inicio de semana acá en Voces de mi País. Hoy vamos a conversar con una persona que también tiene mucho que contar, que ha hecho una vida con una carrera, o que su carrera ha sido diversificada desde muchas áreas hasta el punto de hoy ayudarle a otras personas también a estar mejor, a sentirse mejor, ¿por qué no? A tener mejor ánimo también, la actividad física y la dirección o la guía en temas de acondicionamiento físico. La educación física trae muchos beneficios, pero es que no solamente se trata de eso, sino de vencer miedos que muchas veces nos arrugan, como decimos popularmente. Nos pueden presentar escenarios que nos autosabotean, que decimos no, ahí nunca, y de repente terminamos enamorándonos de algo. ¿Por qué no? Shailene Obando es conocidísima también como Shay Obando, amiga de muchos acá, comunicadora de esencia, ¿verdad? Porque lo ha sido y lo sigue siendo, pero es preparadora física, es educadora física, ha sido locutora de radio, también ha trabajado en televisión juvenil, televisión musical y algunos otros formatos más que nos contará, pero además de eso es profesional en educación física con una carrera, como mencionaba ahora, polifacética, con miedos, como muchos de nosotros y como todos hemos vencido algunos de ellos. A Shay le pasó y nos va a contar porque es un miedo muy curioso, tan curioso que incluso hoy su cotidianidad y su trabajo tienen que ver con eso. Shay, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Ernesto, qué lindo estar con vos y compartir un ratito micrófonos, ¿verdad? Sí, qué maravilla, qué maravilla. Muchas gracias a quienes sintonizan en la radio y bueno, también en la web, en tele, ¿verdad? También, y en digital y en canal de YouTube y en todo lado. Shay, gracias por venir, qué chuzo tenerte aquí. Yo súper contenta de poder compartir un poquito de mi día a día, ¿verdad? Creo que es muy lindo porque siempre supe, digamos, desde que estaba en el cole que yo lo que quería era enseñar, ¿verdad? Siempre tuve como esa chispa de la docencia dentro de mí. Y creo que en algún momento se transformó, así como vos decías, trabajé mucho tiempo en radio, televisión, comunicación. Cuando estabas en comunicación ya estabas preparándote académicamente, sí. ¿O tomó un tiempo después? No, fue durante, pero yo siempre supe que quería compartir, enseñar, ¿verdad? Y lo he hecho desde muchas formas. Cuando yo estaba en la Universidad de Costa Rica, que me llamó mucho la atención porque el viernes fue que estaba, ¿cuándo fue? El jueves, que estuvo Jorge Vindas. Bueno, la semana anterior que estuvo Vindas. Creo que el miércoles. Ajá. Sí. Bueno, que también nosotros estuvimos física. Juntos en educación física. Nos conocimos en la escuela de educación física y éramos de la misma generación. Sí. De hecho, Vindas era súper futbolero. Yo cuando estaba en el cole, yo decía, bueno, yo quiero enseñar, yo quiero ser profesora, pero no sé de qué. Y la única materia que yo disfrutaba era la educación física. Yo ya te iba a preguntar si tenías claro cuando sabías que querías enseñar. No. ¿Qué querías enseñar? No, yo sabía que quería enseñar. Yo sabía que quería ser maestra. La docencia siempre me gustó, siempre me llamó la atención. Yo cuidaba a chiquitos cuando tenía como 15 años y me encantaba ir a cuidarlos en la noche. Cuidaba a unos vecinitos y a mí me encantaba llevarles como actividades y hacer cositas como para
para poder entretenerlos y también enseñarles cosas. Al punto de que uno de esos chiquitos que yo cuidaba, bueno, se convirtió en profesora de educación física muchos años después. Ah, ¿de verdad? Ajá, es muy lindo. Y bueno, cuando ya a mí me tocó escoger la carrera, bueno, yo dije, bueno, voy con educación física, pero yo no era deportista, yo salía de vez en cuando a trotar con mi papá y eso era como el deporte, ¿verdad? Cuando ya yo voy y me encuentro que en la escuela había que hacer una prueba física, ¿verdad? Y había que nadar 2 anchos de la piscina de la Universidad de Costa Rica y además había que correr alrededor de la cancha y hacer varias cosillas, pues entonces yo dije, Dios mío, bueno, si logro pasar esta prueba con solo trotar un poquito con mi papá y que me gusta hacer educación física, pero es educación física de colegio público, ¿verdad? De que una semana tal vez tiene clases y la siguiente si llovió no hay. O que la siguiente ya no hay profe. Ajá, porque además, tal cosa, ¿verdad? Pasaba mucho, no sé si te pasaba. No, yo siempre estuve profe, Sí, lo que no siempre tenía tal vez era material o... Sí. La ventaja mía era que a mí me gustaba, entonces yo siempre hacía algo, aunque sea correr, lo que sea. Sí, tenía, además en calendario estaba el espacio de educación física, entonces subiera o no, si te gustaba lo ibas a ir a hacer. Lo iba a hacer, pero sí, yo dije, bueno, voy a hacer la prueba, no sé nadar, me voy a meter, y me metí en el polideportivo, yo soy de Cartago, me metí en el polideportivo de Cartago a unas clases, pero así fueron como 3 clases antes de ir y me enseñaron un poco flecha y patada y yo con ese miedo, entonces la muchacha me enseñó a hacer un poquito perrito y ahí, ¿verdad? Me metí con miedo y lo hice. ¿Por qué tenías miedo? No, porque nunca jamás me había metido en una piscina. Era mi primera vez en una piscina. Pero te daba, era de esos miedos fobia. Que uno dice, eso te iba a preguntar. Una Es fobia. que, por ejemplo, hay miedos de incertidumbre como de cómo me irá a ir. Mira, nunca he hecho esto, vamos a ver qué tal. Que tal vez no es tanto miedo y está la fobia. Sí. De pasarla mal. Sí, yo me metía y yo no podía meter la cara, me daba mucho miedo. No sé, me encantaría y siempre pienso que me encantaría saber quién fue esa profesora que me dio esa clase en el poli. No recordás. No me recuerdo. Pero ella me dijo, vea, usted si aprende a hacer perrito, cualquier cosa, usted hace perrito y ya. Entonces yo medio hacía un perrito ahí y medio pateaba. Y en la prueba muchas personas llegaron a hacerla y no sabían nadar. Entonces eso me dio ventaja porque iban caminando y yo iba medio pateando. Sí. Y digamos, si el corte eran 30 personas las que entraban a la carrera, yo era la número 30, porque entraban según el tiempo de la prueba. Y entonces yo entré de número 30. Tu tiempo era el mayor tiempo, pero el que te permitió entrar. Apenas. Dejé así literal los pelos en el alambre. Mira, y que antes de saber todo lo que venía, digamos, la preparación, la carrera, luego hasta terminar dando clases o siendo instructora en el tema. Toda la carrera lo dudé. A eso iba. A pesar de todo eso, en lo mental y en lo emocional también, ¿qué pesaba más? O sea, ¿qué te mantuvo ahí tan aferrada a la carrera? Es muy vacilón porque cuando yo entré a la universidad, mi puntaje no fue alto, fue bajo. Entonces tampoco tenía muchas opciones. Yo sí tenía claro que quería estudiar educación física, era una de las opciones que me hubiera gustado. Y yo decía, bueno, me encantaría estudiar comunicación colectiva, pero era muy baja mi puntaje. Entonces yo literal hice esa prueba como pude, me persiné y logré entrar. Y yo dije, bueno, voy en estas y a pesar de que mis compañeros todos eran ex deportistas o estaban en el alto rendimiento Saprissa, que la otra estaba en la selección de fútbol, que hacía triatlón y era medalla nacional y todos habían ido a Juegos Nacionales. Sí, eran apasionados por la educación física, pero además eran experimentados. Eran deportistas. Yo no era deportista. Entonces yo dije, no, bueno, igual yo no vengo a ser deportista, yo quiero ser profesora. De camino en la carrera, en algún momento yo empecé a llevar me metí a la carrera de preescolar porque yo decía, tal vez es más preescolar y no educación física, ¿verdad? Siempre estaba como con ese miedo, pero no, me encanta el movimiento humano y aprendí que no tenía que ser una gran deportista para poder compartir la pasión por el deporte. Sí. Y ahí fue donde empezó a transformarse todo. Mientras estaba estudiando educación física, la escuela tiene un programa que es de
enseñanza a través de radio, en la radio de la Universidad de Costa Rica, bueno, de todas las radios de la Universidad de Costa Rica, y ahí es donde Vindas y yo entramos. Claro. Y empezamos con este programa que se llama En Movimiento, que aún existe. Y que tenía que ver completamente con Exacto. lo que ambos estaban Y hacíamos estudiando. Horas estudiante, ¿verdad? Entonces, hablábamos de ejercicio, aprendí muchísimas cosas de mi carrera. Que además era didáctico también para ustedes. Era súper didáctico. Sí. Y ahí lo que hacíamos es llegábamos y leíamos unos guiones. Vindas ya en eso estaba con lo de la radio y tenía su programa y él ya estaba como muy metido. Y ya. Vos no, ese era tu primer acercamiento. Ese era mi primer acercamiento, pero me gustaba mucho, como siempre yo tuve como esa espinita, a mí la radio siempre me ha encantado, siempre fue como una gran pasión, o sea, desde toda la vida siempre tuve mi Walkman, mi radio, grababa mis canciones. Así empezamos todos. Ajá, me grababa yo, ¿verdad? Con la misma radio, o sea... Era un sueño para mí estar ahí haciendo locución. Entonces también hice controles, hice otros programas, una revista matutina. Te preparó súper bien. Claro, entonces cuando ya llega Vindas y me dice, Shai, mira, me salió una oportunidad de ir a trabajar a una radio ya comercial y están con casting y yo te propuse, ¿querés ir? Y yo, bueno, mira, yo estaba como en mi tercer año de ya Vindas ya se había cambiado de carrera. Y hice el casting y les encantó y ahí empezó toda la travesía y fue muy curioso porque eso fue como mi último año de universidad y dio un vuelco mi vida. Mi pasión, la radio era una pasión, era un hobby, se convirtió en mi trabajo y las clases, dar clases de natación, dar clases de otras cosas, de ejercicio, se convirtió como en el hobby. Yo daba clases los sábados, entonces yo lo hacía porque me encanta enseñar. Y pasaron muchísimos años de eso, hasta que yo dije, no, santo, que realmente la radio era un hobby y mi pasión es enseñar y quiero enseñar. Le di vuelta y solo sábados hacía radio y entre ¿Y cuántos años trabajaba. Pasaron en todo eso? Entre que... Como 15 años. Eso te iba a preguntar. Entre que la radio se volvió tu primera fuente de ingresos, pero también digamos... Porque sí, no vamos a decir que no, si era tu pasión por ese tiempo. Mi primer orden salarial, claro. Me la dieron de hecho aquí, en este edificio. Ajá. Y yo decía, orden patronal. Y yo, ¿qué? Una orden... Estaba tan emocionada, tengo una foto y todo eso. Claro, entonces además se convierte en tu primer trabajo como tal, formal. Se convierte en, si bien, en tu estabilidad económica en ese momento. Y empezás a disfrutarlo muchísimo al punto de que tardaste varios años ahí. Me encanta, que estoy matando fiebre. Claro, no, y ha pasado porque resulta que quienes por algún motivo profesional hemos dejado la radio, en algún momento, aquí estamos. Sí. Aquí estamos y a veces es es difícil dejarlo, ¿verdad? Es un amor, es un amor. Pero yo quiero contar aquí, hacer un ¿cómo se llama? Comentario al margen. Yo en esta historia que Shai está compartiéndonos... Ahí estás vos. Exactamente. Y quiero contar algo muy bonito y muy humilde en el sentido de cómo los caminos se cruzan. Vos me recibiste y me hiciste la inducción. Sí. En los 40. Cuando yo llegué, que venía de otra radio, venía de... Eras bombero. Voluntario. Pero yo venía bombero. Venía con cosas de bombero. Sí, a veces me tocaba porque o venía de prácticas o cosas así. Yo creo que para esa época estaba en la inducción, yo también, en bomberos. Pero yo había dejado de trabajar en Repretel, en Central de Radios. Ahí estuve en Disney y llegué a 40, que agradezco mucho a Rodrigo Villalobos, que me dio la oportunidad, quien también fue compañero mío allá en el otro lado. Y cuando él se fue, me dice, algún día quizás te puedo llevar. Yo no había sido locutor, Shai, nunca. ¿En serio? Nunca. Por 7 años había trabajado en el estudio de grabación. Pero eras carguísimo. Cuando me vengo para Tibás, me vengo con la consigna de mi primer trabajo en locución. Y vos me enseñaste, seguro en aquel momento decías, ¿qué presa este mae? No, jamás, me encantaba. Yo te esperaba. De hecho, la pasaba súper bien. Es que siempre me ha gustado enseñar.
Bueno, y la radio eso me fue un encanta, caso de entonces esos. me hace mucha gracia que contés eso, porque de hecho el fin de semana, el sábado, creo que fue Mimi Ortiz, Ajá. subió unas historias en Instagram, le preguntaron que cómo había entrado a BM Latino, que ahí fuimos compañeras, yo Claro. trabajé ahí un tiempo, y ella compartió una foto conmigo. Ay, por cierto, Shai fue quien me enseñó lo que yo aprendí. Y yo, qué show, Bueno. ¿verdad? Y todos están ahí, papús, y ¿A yo, qué voy? y yo no, mentira. ¿A dónde están? ¿Ah? ¿A qué voy con esto? Qué vacilón, qué ¿A lindo. qué voy con esto? Y gracias por mencionar lo de Mimi también, porque entonces se suma a la hipótesis. Vos nos has acompañado a muchas personas en diferentes áreas enseñándonos algo que probablemente se va a convertir en algo muy importante para esas personas. Para Mimi, pues tuvo una etapa muy importante en Meme Latino, en la que compartió con vos. Bueno, en la época mía también como locutora en aquellos años. Y al montón de gente que en salud y bienestar física también le seguís aportando. Entonces, ahí viene la médula de esta conversación, ¿verdad? Pero eres que, en resumen, creo que yo lo he pensado mucho, ¿verdad? Y siempre pienso que todos tenemos un propósito, ¿verdad? Exacto. En la vida. Y a mí me encanta pensar que mi propósito es compartir un disfrute de lo que uno hace, ¿verdad? Porque yo no te esperaba ni te corregía, digamos, que Rodrigo eso sí era como más intenso, ¿verdad? Uy, es que dijiste esta palabra más que es filólogo, ¿verdad? No, hable con pasión, disfrute cuando lo hace, pásela bien, se equivocó, bueno, ya aprendió de ese error, no lo va a volver a cometer. Sí. Y lo mismo pasa cuando aprenden a nadar, que yo les digo, que me dicen, es que estoy pateando y me voy para atrás, tranquila, pare y vuelva a empezar, no pasa nada, en algún momento va a agarrar el ritmo, tenga paciencia, disfrútelo, no lo agarre por tensión, o en yoga, que ahora pues estoy dando clases, es que esa postura es muy difícil, no tengo la flexibilidad, es que no tiene que tener la flexibilidad, vaya aprendiéndola poco a poco, pero si empieza tenso y estresado, no lo va a disfrutar. Y creo que si uno no disfruta lo que está haciendo, ¿para qué está haciendo eso? Yo sé Lo que, está haciendo digamos, sin obviamente, propósito. sin propósito. Y sin propósito, no sé, qué feo vivir sin propósito. Exacto. Yo siento que es un desperdicio de tiempo. Yo pienso. Y es destructivo a la larga. Sí, es súper Porque entonces destructivo, la te persona enfermas. empieza a enfermarse, se empieza a estresar, empieza a agarrarse, a pelearse con eso que está haciendo, porque no, al final no es lo que, ¿verdad? Lo que le está llenando. Una de las cosas que una de las cosas que nos dejó la pandemia fue empezar a pensar en la salud mental, ¿verdad? Y en el bienestar. Más conciencia. Tener más conciencia incluso a nivel de cómo uno se da durísimo con los trabajos, ¿verdad? Y le da y siempre está cansado. Y uno no debería de estar así. Dicen que uno debería tener proporciones de vida, ¿verdad? Trabajo, familia, disfrute, estudios, lo que quieras. Proporciones de vida que ninguna invada a la otra. O sea, que no te sature ninguna de todas, como decir, no, es que estoy trabajando 18 horas al día, no puedo hacer ninguna de las otras, no puedo disfrutar con la familia ni estudiar. Debería que esa proporción no invada a la otra, pero que ninguna te haga falta, o sea, que no sientas un vacío con ninguna tampoco. Entonces, ese balance perfecto, hablamos tal vez ahí de tiempo, pero es disfrutar lo que sea que se haga, ¿verdad? Sí. Y también el nunca tengo tiempo, yo no tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo para leer, es que yo no tengo tiempo para ir a visitar a mi familia, es que realmente... ¿Cómo manejas vos eso de los tiempos? Es muy difícil, me ha costado mucho, lo he estado aprendiendo un montón últimamente porque sí, bueno, una época en la que estaba dando clases en una escuela, también estaba en un programa de radio los sábados, tenía varios proyectos extra, daba clases extra, entonces yo decía, ¿en qué momento descanso, verdad? Entonces también he tratado de ser, así como pongo horarios, ¿verdad? Para trabajo, pongo horarios para descansar. Y el año pasado fue el primer año que logro prometerme a mí misma, me hice una promesa de tener por lo menos un día libre a la semana. O sea, de que si voy a dar clases, si voy a trabajar sábado, el domingo lo tengo libre. E hice todo lo posible y a veces me escribían, mira, es que una clase el domingo, una actividad el domingo, y yo, es que ese fin de semana, sábado, doy clase. Entonces puede ser el siguiente fin de semana en donde tenga un día libre. Sí, me ha costado muchísimo, ha sido muy difícil.
pero no es negociable. Y es parte de los no negociables que he tratado de tener conmigo, que me gusta nadar. Tienes que ser muy consistente con vos misma porque a la larga puede haber hasta tentaciones económicas. Por supuesto. Un día de trabajo representa quizás un recibo al final del mes, ¿verdad? Sí, pero también no es que me sobre el dinero. No, claramente. No, pero... Y no va por ahí. Pero es el hecho de que es mejor tener un dinero extra o tener la salud mental y física para poder seguir trabajando. ¿Verdad? Porque también en noviembre cumple un año de que me di cuenta de que tengo una costilla extra en el cuello. Así. ¿Cómo? Eso es muy raro, pocas personas lo tienen. Yo salí favorecida, digamos. Entonces, contanos, tengo una costilla extra, se llaman costillas cervicales. Y resulta que yo siempre estaba contracturada la espalda y se me dormía el brazo derecho. Llegué a un punto en el que me contracturé demasiado, claro, porque estaba trabajando mucho, estaba nadando mucho, y además estaba desconociendo manejando que tenías mucho. esto. Exacto. Entonces todo lo que estaba haciendo me estaba tensando y no me salían las contracturas. Y me hago una placa y en la placa sale la costilla. Y la costilla lo que hace es que me maja los nervios y me maja la circulación. Entonces, por ejemplo, cuando yo levanto el brazo, si yo me quedo aquí 10 minutos, el brazo está inerte porque no le llega sangre. Wow. Es súper loco. Así he vivido los últimos 36 años de mi vida. Entonces el fisio me decía, Shai, no, tenemos que buscar alternativas, movimientos que le ayuden a estabilizarse. En un primer principio, digamos, el fisiatra me decía, usted ya no puede hacer yoga, ya no puede dar natación. Te iba a preguntar cómo fue esa noticia y ese impacto, ¿sí? Porque... Claro, por supuesto, porque yo había dejado mi trabajo formal como profesora, donde pude haberlo sobrellevado más fácil, ¿verdad? Sí, era más enseñar que ejecutar en el momento. Ahorita mi estilo de vida es, digamos, por ejemplo, hoy di clases de natación en Kroll, que estoy dando unas clases. Que tenés años de estar ahí. Sí, más o menos, sí. Daba una clase de aquafitness, después doy 2 clases particulares de natación a chiquitos, en la noche doy 2 clases de yoga, estoy dando ahora barré también, entonces al día doy unas 6 clases. Y son muy físicas y tengo que manejar entre todos los lugares, y manejar es lo que más me lastima. Entonces cuando me dicen eso yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Empiezo a mandar currículums a radios, me regreso a algo más sentado, a la vida más sedentario. Y no, la movilidad me devolvió la vida. ¿Y cómo lo manejaste? ¿Qué tenías que hacer cuando te diste cuenta de la radiografía? ¿Qué te recomendaron médicamente? Vieras que lo que me recomendaron fue reposo y masajes, y no me sirvió. O sea, estuve 6 meses con terapia todas las semanas, con dolor todos los días, no dormía del dolor de espalda, me despertaba el dolor de espalda, el dolor de cuello, el dolor de cabeza. Y al final una afectación nerviosa es en cadena, ¿verdad? Y cambié de fisioterapeuta con un fisioterapeuta también, ¿verdad? Yo muy chapa, me asusté mucho, entonces yo que sé que el movimiento también ayuda y que hay tipos de movimientos, pues tenía mucho miedo porque era mucho dolor. Y este otro fisioterapeuta más bien me manda movilidad, me manda a hacer todo lo que me habían dicho que no podía hacer, y ahora estoy muy bien. Ahora voy a fisio 1 vez al mes. Antes iba 2 veces a la semana si podía. ¿Y si te hace sentir mejor de los síntomas que tenías cuando... Y una de las cosas que me habían dicho es no nada más. Y fue durísimo. Ernest ha sido muy loco porque el deporte, digamos, me ha enseñado muchísimas cosas, el ejercicio en general, a tener paciencia, a ser resiliente, a ser muy compasiva conmigo, a tenerme paciencia. Cuando uno practica ejercicio todos los días, pues se convierte en un hábito y también se convierte en algo que vos no puedes dejar de hacer. Si tal vez alguien que esté escuchando practica algún deporte y lo hace todos los días en Navidad cuando cierran los gimnasios y verdad que los profesores tenemos que descansar, obviamente les hace falta a uno. Entonces, lo cual es bueno porque va a buscar la manera de hacerlo por su lado, pero llega un punto en el que uno se enferma porque uno dice, necesito ir, no puedo y ya no puedo porque también es una descarga de emociones, es verdad, es una liberación completa. Entonces, también he aprendido a ser un poco más compasiva conmigo misma, ¿verdad? De prácticamente volver a empezar a aprender a nadar.
de volver a empezar a hacer las cosas más básicas en mis clases de yoga, ¿verdad? En no ser tan dura conmigo como, es que yo soy la profe, tengo que poder hacerlo. No, o sea, es que yo estoy para enseñar y puede que yo tengo alumnas que son a veces hasta más fuertes, que tienen posturas más bonitas que las que yo logro, pero lo logran porque yo los voy guiando bien, ¿me entiende? Es también bajarle a ese ego. Es el conocimiento. Sí, y creo que eso lo he ido aprendiendo con todo lo que tiene que ver con el deporte. Sí. Con lo de natación, que vos me decías, hablemos de esto. Justo hoy, bueno, ahorita fui a nadar en la mañana, ¿verdad? Di clases, me quedé nadando. Y le comenté a mi compañero, ¿verdad? Al otro profe, David, le digo yo, mira, voy a estar en la radio y voy a hablar de mi miedo al agua. ¿Cómo el miedo al agua? Él fue mi profe desde el inicio. ¿Tenías miedo al agua? ¿Tenías miedo a la piscina? Y yo, sí, yo lloraba en la piscina. ¿Qué? Y yo, sí, David. ¿Cómo usted con miedo se metió en las olas de Jacó a nadar? Porque yo nadaba aguas abiertas. Y fue una de las cosas que me dijeron, usted nada aguas abiertas nunca más. Y yo, ¿qué? ¿Cómo pasé de tener demasiado miedo a que ya quisiera ir a nadar al mar? Esa es la parte que más me interesaba. Pues obviamente todo lo que has contado es maravilloso y hasta recordamos. Pero echarse al agua, literalmente, sí. ¿Verdad? Porque ahorita vamos a ir a la pausa y ahorita venimos a ampliar el tema para que nos contés qué elementos o qué trabajo de fondo hubo para que alguien, por ejemplo, que te conoce en la actualidad como tu profesor, bueno, te conoce desde hace tiempo, pero digamos que sabe lo que sos, te diga, ¿cómo? Usted le tuvo miedo al agua. Entonces, una vez más, darle vuelta a una situación, sí, para sacar partida positiva, digamos, y hoy vivir de eso también, pero además hoy sí lo disfrutás. Lo disfruto un montón. Y el chip es, o sea, es la otra cara de la moneda, sí, totalmente, ¿verdad? De cómo llegaste a eso. Y también vamos a hablar de los aportes que podemos compartir hoy con respecto al bienestar que tiene que ver el movimiento, la actividad física y también de los momentos profesionales que para vos han sido importantes, como convertirte en algún momento en embajadora de una marca deportiva, ¿verdad? Sí. Que eso también es un premio al esfuerzo y todo ese proceso. Vamos a ir entonces ahorita a esta hora ya 1:29 de la tarde. A una pausa, mi querido Rodo. Buenas tardes, Rodo. Viene llegando Rodito. Vamos al corte y a la vuelta pues venimos con más. Hoy nos acompaña Shai Obando, que es profesora de educación física con una carrera en radio y en televisión, una carrera amplia, pero también con miedos que, como ya conocimos y venimos a ahondar en el tema, que literalmente ahondar. Sí. Vamos a ahondar en las aguas de los miedos de Shai, que hoy por hoy no están, pero que hubo que trabajarlos. Ya venimos. Continuamos entonces, 1:32 en la tarde de lunes. Gracias por seguir acompañándonos. Recuerden que estos programas también ustedes los pueden repasar tanto en nuestro canal de YouTube de Extra Radio, como también en los resúmenes de fin de semana, sábado y domingo, para que obviamente pues, repasemos enseñanzas que podrían ayudarnos en nuestra vida. Hablábamos ahorita fuera del corte y como un paréntesis rápido, porque venimos a lo de las aguas, pero hablábamos de qué pasa cuando en algo somos muy buenos y la vida misma tal vez nos difumina eso y lo dejamos de lado y pasa el tiempo. Y te pasó también, porque Shai, obviamente como locutora y como habrán notado también, tiene una voz privilegiada, particular. Tienes una voz que es distintiva tuya de siempre y que no es una voz común. Sí. En cuanto a timbre, tono y demás. Tenías una herramienta y seguís teniendo aquí adentro una herramienta, pero que vos me decías, lo dejé de hacer. Lo dejé de hacer y después lo añoraste. Claro, le estaba contando a Ernesto que me escribió un amigo de hace muchos años. Ay, mira, ocupamos una locución para una marca, ya la habíamos grabado en algún momento y ellos quieren tu voz de nuevo.
Y yo, tengo demasiados años de no hacer esto, yo no sé si yo puedo. Ay, fijo, sí, vos sos carguísima, no sé qué. Yo llegué, él fue muy buena gente porque, digamos, me dejó grabar todo. Muy empático. Ah, sí, muy empático. Yo lo grabé, pero yo me sentía como si yo antes corría carreras de 10 kilómetros, hace muchos años. Y en este momento salgo a hacer una carrera de 10 kilómetros y al kilómetro 3, ¿verdad? Me estoy vomitando porque tengo mucho tiempo de no hacerlo. Sí. Y me sentí exactamente igual. Yo dije, esto es como, o sea, no, hace mucho tiempo no entreno, no practico, no hablo, no trabajo esto. ¿Y sentiste ganas de volver a hacerlo? Sí, siempre. Esto me encanta, digamos, me fascinaría. Deberías hacerlo. Deberías hacerlo. Me encantaría. Pero bueno, ahorita es muy vacilón porque después de trabajar mucho tiempo en radio, empecé a trabajar en una escuela que nunca lo había vivido. Y Ernest, eso es como lo más lindo que he hecho hasta el momento en mi vida, ser profesora de escuela. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de enseñarles a los niños y niñas a amar el deporte, no desde la restricción, no desde que fuera el más bueno. Ni la imposición de que es una materia más, tenés que sacarte un 100, ¿no? Sino desde que lo disfrutaran. Entonces, además trabajaba en una escuela privada que tenía todos los implementos, pude enseñarles de muchos deportes, y aunque llegaban y decían, es que yo quiero fútbol, ¿verdad? Porque los chiquitos, la mayoría de los niños quieren fútbol. Yo les decía, sí, en algún momento vamos a tener fútbol, por supuesto, pero vamos a aprender de otros deportes, ver los que les gustaban otros deportes, ver niñas. Yo cuando entré a esa escuela había una selección de fútbol y llegaban 8 chiquitas. Esa era la selección 8. Entonces había prueba, ¿verdad? Y llegaban a la prueba a las 8 y entraban 12. Entonces ganaron las 8. Y empezar a trabajar eso al punto de que yo al final ya sí hacía una prueba y llegaban 25 chiquitas y entraban 12 y las que no entraban yo las ponía en una preselección para que ellas aprendieran. Por supuesto. Y esas chiquitas que empezamos, ¿verdad? De a poquito, ver ahorita a una Génesis Pérez, que es una de las porteras de la selección femenina. Ella yo la agarré así en 6º grado, fue lo último, pero ella me ayudaba con las chiquitas y yo la ponía como un ejemplo. Vean a Génesis cómo juega, cómo le gusta, ¿verdad? Empecé a empoderar a las niñas. Exacto. Porque tampoco es que el fútbol no es algo como que a mí me encante, ni nunca había sido entrenadora de fútbol y ahí me propuse el reto. Pero lo que hice fue empoderar a esas chiquitas. Y el último año que yo estuve en esa escuela, las convertí en campeonas nacionales de juegos estudiantiles. Pero bueno, nos convertimos. Sí, porque también, vieras que ellas se lo ganaron buenísimas, pero empezamos por una motivación y ellas le agarraron el gusto y empezaron a entrenarlo con amor. Y empezaron a aprender y empezaron a ver resultados. Niñas que incluso las mamás me decían, esta chiquita se metió, yo no sé por qué está aquí con usted, teacher. O sea, ella no le gustaba el fútbol y ahora es súper futbolera y ahí viene la hermanita. Y el año que pasó, ya yo no trabajo en esa escuela, pero me propusieron dar un club de fútbol de niñas, porque ya no se estaban quedando fuera 5 o 6, estaban quedando 10 chiquitas por afuera. La huella que dejaste. Pero eso tiene mucho que ver también con el mindset, ¿verdad? O sea, que si lo vemos bien y atando cabos, vos lo viviste con el tema del agua, es la mente, ¿verdad? Y es también generar en chiquitas o en cualquier grupo, digamos, escolar que tal vez no tenía el hábito, generar ese empoderamiento que además les cambia el chip y terminan siendo campeonas nacionales. Cuando antes de eso, tal vez un año atrás, no andaban por ese camino. No. Y digamos, he logrado como llevarlo a diferentes poblaciones. El año pasado empecé a trabajar con adultas y adultas mayores, Aquafitness. Wow. Entonces ellas también llegaban con la idea, ¿verdad? De vengo aquí a hacerme flaca, a bajar la panza, así ellas. Vengo aquí a bajar la panza, necesito adelgazar, tengo que bajar los tamales, ¿verdad? Y todo el año pasado trabajé
yo siento que ellas sienten que han trabajado mucho el cuerpo y por supuesto hemos hecho clases bastante intensas, ellas mismas se sienten diferente, están más ágiles, pero ya el discurso se los he estado tratando de cambiar de que no va a bajar la panza, ni va a bajar el de peso, que eso puede pasar, sí, que dicha, puede ser un beneficio a la par, pero está ganando salud, se está poniendo más fuerte, se está poniendo más ágil, se suben y se bajan de las gradas. Teacher, vieras qué bien, el otro día fui a una caminata y la aguanté súper bien. Está entrenando la mente también. Está entrenando la mente, que ellas me decían, uy, perdón, es que estamos hablando mucho, qué vergüenza. Y yo, no, pero es que esto también es para que usted socialice. Son señoras que pasan todo el día en su casa solas a veces, y ese es su rato para conversar. Entonces yo les doy un rato para que ellas, mientras están ejercitando, conversen, otro rato donde es un poco más intenso y ahí la vamos jugando. Pero mi cambio no es tanto de hacer ejercicio por hacer ejercicio para, ¿verdad? Para bajar de peso, y ahora enero es como, ahora sí, baje todos los tamales. No, o sea, hágalo porque le gusta, disfrútelo. Es algo muy bonito si usted lo empieza a hacer desde otra perspectiva, porque cuando uno ya va con la restricción de, uy, es que salí de la piscina y me comí un pan y ya perdí todo lo que hice en la piscina, es que no perdió nada, o sea, ganó, se comió un pan delicioso, lo disfrutó y además hizo ejercicio. Entonces, me ha gustado eso, a través de todos los trabajos que he tenido, que gracias a Dios siempre he tenido trabajo, es compartir que de verdad uno disfrute lo que está haciendo, que no es fácil y que las primeras veces es muy cansado y es muy difícil, que da mucha pereza, que cuando llueve obviamente va a ser más rico quedarse en las cobijas, por supuesto, pero si usted se pone a pensar después de hacer ejercicio, ¿cómo se siente usted? ¿Verdad? Sí. Uno se siente con más energía, más feliz, más feliz, si quiere, sí, por todo. Es como comerse un chocolate. Cuando se come un chocolate se siente feliz, se segrega la serotonina, claro, la dopamina. Lo mismo pasa con el ejercicio. Por eso también hay extremos y hay que tener mucho cuidado de no pasarse, pero hágalo por salud, hágalo por disfrutarlo. Es que yo no voy a una clase de yoga porque no soy flexible, es que la clase de yoga es para que usted sea flexible, no es que tiene que ser flexible para poder hacerla, o sea, no es una restricción. Shai, ¿qué cosas ahora que mencionó la yoga? Y recuerdo que en la mañana lo conversamos cuando estábamos intercambiando ideas. Con respecto a yoga, ahí también hay otro montón de beneficios que no tienen que ver solo con la flexibilidad. Sí. Y que yo me imagino que cuando empezaste también vos a hacer esto para vos, yoga, pues, también te ha aportado mucho en la vida. ¿Qué es lo que desde tu área puedes rescatar como un valor agregado al yoga? Sí, agregado e invaluable, valga la redundancia, que te ha dejado el yoga. El yoga, pensamos que son posturas. Exacto. ¿Y dificilísimas. Yoga es un estilo de vida. Y no es que yo sea una yogi, ¿verdad? Que se levanta a las 3 de la mañana a meditar, ni soy vegetariana, ni hago ayunos. No. Pero el yoga tiene muchísimas enseñanzas que van más allá de la postura. Hay muchas posturas que son muy incómodas, por ejemplo, y uno dice, uy, ¿qué es esto tan incómodo? La vida es incómoda. La vida es muy incómoda. La vida a veces se vuelve muy incómoda. A veces nos pasan cosas que uno dice, pero ¿por qué estás esto tan heavy? Y no termina, y no cambia. Y no termina, y se pone peor, y ¿verdad? Y después uno sale de ahí y es como, un momento de calma, y hay momentos de estabilidad, y después vuelve a ponerse difícil, pero uno la vez pasada aprendió cosas, ¿verdad? Entonces esta vez, pues no es tan complejo. Una clase de yoga es así, o empezar así, está difícil, y después baja, y después vuelve otra vez. Entonces, para mí, el yoga es eso, es un estilo de vida, es ser un poco más empático conmigo, ser más amable conmigo, ser más respetuoso, cuidarme, tener más no negociables, ¿verdad? No aceptar cualquier basura a mi mente. O sea, yo en redes sociales trato de no seguir cosas negativas. Cultivar muchos aspectos de la vida. Personas también, incluso, claro. O sea, tener cercanía con personas que me aporten. Y no es que esta persona no me aporta, chao. O sea, tampoco. Es simple y sencillamente, no. Es una balanza. No es un camino. No tomar las cosas a personal siempre.
No pensar que lo que le pasa a uno es porque uno fue malo, se lo merece, un karma ahí raro. No, la vida es una enseñanza total. Bueno, dicen que uno tiene que aprender que muchas, obviamente habrá algunas o muchas tantas también que las genera uno mismo con decisiones del pasado, decisiones del presente, y entonces pues los resultados no son los mejores. Pero también muchas veces de las cosas que nos pasan, pero que vienen del exterior, tampoco lo generamos nosotros. O sea, que si alguien decide ser de X o Y forma con uno, tal vez no es que porque me pasa esto malo, yo no he sido malo, porque tal cosa, sino que son las decisiones de otra persona. Sí. Cada persona tiene su forma. Y sí hay muchos expertos en salud emocional y todo que dicen, bueno, al final lo que la otra persona te haga, definitivamente es, como dicen, un nudo que tiene que arreglar la otra persona. Habla más de la persona que lo hizo. No que vos, aunque te afecte. Sí, te afecta emocional, te afecta, de repente te preguntas por qué, pero realmente es problema del otro. Y ahí es donde uno debería tener la claridad de que si alguien quiere hacerme daño, de repente poder entender por qué, pero no irse contra esa persona, ¿verdad? Porque al final el que termina mal también emocionalmente es uno. Sí. Y te estoy entendiendo entre líneas que se vive mejor pensando de esta forma también gracias a lo que has aprendido del yoga. Sí, vieras que me ha ayudado mucho. De hecho, yo siempre le comento a las personas más cercanas, el yoga a mí me salvó la vida. Y por eso te digo que las cosas van pasando cuando tienen que pasar, poco a poco. Yo, de hecho, mi primer clase de yoga la hice aquí en este gimnasio que está aquí al frente. Ajá, en el Multi. Ajá, y fue porque un ex compañero de la U, el más rockero, el más llegaba de negro, con botas. Y venía a hacer yoga. Él era entrenador en ese entonces ahí y él me dijo, Shai, tiene que ir a una clase de yoga. Y yo, ¿qué? No, yo no soy una flexible. O sea, yo le contesté lo mismo. La misma que te soy una flexible, soy una tiesa, yo no puedo hacer esas varas, malísima. ¿Y usted qué está haciendo ahí? Y él, no, es que es demasiado chiva, vaya. Hice un par de clases con él, me quedó la espinita. Y después, un ex, no le gustaba hacer ejercicio, pero yoga lo aceptaba. Entonces yo iba a acompañarlo a él. Y al final, ahí mismo, me gustó, empecé a ponerle y le puse a poner. La profe de ahí me dijo, mira, porque voy a hacer un training, ¿no quieres hacerlo? Y yo, no, es que yo todavía no. De esos ex que uno dice, gracias por venir. Gracias porque... Sí, por supuesto. Dejaste esto. Yo siento que todas las personas dejan algo en la vida de uno, bueno o malo, y aunque sea malo, se transforma en bueno si uno quiere, ¿verdad? Son aprendizajes. Y al final hice el training y después en medio training me dejó ese ex. La pasé muy, muy mal. ¿Cómo en medio training? Cuando estaba haciendo el training para ser profesora de yoga. Él me dejó. Y yo dije, bueno, creo que esto fue lo que vino él a dejarme a mi vida. Claro, así lo pensé ahora que lo mencioné, pero ahora que decís que fue tan puntual el momento en el que decide irse. Sí, y a mí me pegó mucho. Fue como la gota que derramó el vaso de muchas cosas que yo ya traía. Y yo dije, yo voy a sentir esto, voy a dejarlo vivir. La pasé muy mal. Wow. Y terminé el training porque la profe me iba a llevar a la clase y los compañeros también me ayudaron mucho. Me permitió ser vulnerable, me permitió perder muchas amistades también, que tal vez ya cumplieron su ciclo. Aprendí a valorar a las personas que estaban cerca, aprendí también a estar cerca de las personas cuando se sienten mal, en una depresión, en una ansiedad. Aprendí a pedir ayuda y estuve en un tratamiento psiquiátrico durante un par de años. A partir de eso, traté cosas que tenía que tratar, que yo las había postergado mucho tiempo. Que también es un error, ¿verdad? Por supuesto, sí, pero lo aprendí ahí. Y al final me encanta porque la última cita, el psiquiatra me encantó, súper tuanis, digamos, o sea, sí te lo recomiendo. Y él me decía, y él me decía, Shai, es que ya es momento de dejar el medicamento, yo siento que ya estás bastante bien, y en eso viene la contractura, me quedo sin trabajo totalmente, estaba empezando a emprender. Como el yoga, la vida es incómoda a ratos y luego vuelve y luego viene entonces, otro. Ahí él me dijo, bueno, este es el momento en el que usted va a poner a prueba todo lo que ha aprendido con el yoga,
todo lo que he aprendido con ser resiliente, ser compasiva. Hagamos la prueba sin el medicamento. Y si no, usted sabe que aquí estoy y se lo volvemos a recetar, no pasa nada. Y yo dije, mira, tiene razón, qué mejor prueba después de haberme preparado durante tanto tiempo. Y tengo ya 2 años de no tomar medicamento. ¿El medicamento que mencionas es que como un ansiolítico o era una cuestión más como para...? No, era psiquiátrico. ¿Psiquiátrico? Tratamiento psiquiátrico. Un calmante. Sí, para poder dormir, para trabajar depresión y ansiedad. Ok, sí, depresivos y esto que son... Sí. Que como bien decís, le ha salvado la vida a muchísima gente, y no solo en sentido literal, sino... realmente a las emociones, a las decisiones. Sí. Porque cuando uno no está bien, las decisiones no van a ser buenas. Y es muy curioso, digamos, Ernest, en este tipo de trabajos, ¿verdad? A mí me dicen, Shai, jamás, ¿usted cómo va a ser ansiosa? ¿Verdad? Tengo una clienta de yoga que está aprendiendo a manejar y me dice, Shai, es que a mí lo que me da miedo es que me da mucha ansiedad manejar y yo me monto en el Uber y yo voy pensando, vamos a chocar y nos vamos a morir y no sé qué. Wow. Y yo, pues, Mari, déjame decirte que yo cuando aprendí a manejar era así. Yo cuando empecé a manejar trabajaba en el Mall San Pedro y yo llamaba a un compañero y yo le decía, Cuba, baje para que me suba al carro porque en el Mall San Pedro es esa. Y me da miedo subir el carro ahí. Y digamos, venir aquí hoy, yo es como, vamos, me voy con mi ansiedad, me voy con mi susto. ¿O ahora? Y ahora todavía. A mí me da muchísimo susto manejar. Bueno, ahí te voy a decir. Pero me mando, sí, pero voy. Sí. Y voy respirando. No te detiene. No me detengo. ¿Por qué? Porque no me puedo detener. Yo sí te quiero aportar a eso que en la actualidad hay una dosis, aunque sea mínima, de estrés que todos tenemos, o ansiedad, o incluso miedo de salir a manejar por cómo están las cosas en la calle. Hay mucha violencia. Violencia, el irrespeto vial, o sea, un montón de cosas que uno sabe que ya el hecho de estar ahí afuera, estás expuesto. Entonces yo creo que si a eso le sumamos una persona que además tenga esa fobia, pero vos lo estás haciendo, o sea, estás luchando contra esto. Y otra cosa que quería decirte, y ahora mencionabas, recuerdo cuando hablabas del agua, que tu profesor dijo, ¿cómo? ¿Usted le tuvo miedo al agua alguna vez? Bueno, o que por ejemplo alguien te diga hoy por hoy, usted es ansiosa. Sí, a mí la gente me dice, ¿usted es ansiosa? Y yo soy súper ansiosa, pero... A mí me han dicho, y es curioso, porque yo en el pasado fui animador de eventos. Y a uno le da pena hablar. He sido maestro de ceremonias. Sí. He trabajado en esto que me amo y me fascina. Y en la conversación o en lo social puedo desenvolverme. Pero soy extremadamente tímido. Sí. Hoy por hoy, hasta el día de hoy. Y la gente o las personas a quienes yo les digo esto me dicen, no es posible, o sea, me está vacilando. Es que estos trabajos, a eso iba, requieren de que uno... no sé si es como una máscara o un personaje. Sí, digamos, yo siento que es un personaje. Yo me acuerdo de estar en la cabina llorando. Yo terminé el programa y me quito esta botarga. Sí, uno estaba llorando, no sé qué, y abría mi aire. Hola, y tras de toda una emisora juvenil, no sé qué, claro. Pasémosla bien, se limpia la lágrima, cierra el micrófono, sigue llorando y vuelve a... Yo te voy a contar una infidencia. Igual de profesora, yo llego y, chiquillas, ¿qué? ¿Todo bien? Vamos, y por dentro, muchas cosas de, hoy me siento gorda, hoy estoy hinchada, ayer comí demasiado, o sea, la plata, la familia, alguien se peleó con... Sí, yo te voy a contar una anécdota en esta última parte del programa. En aquella época de programa que hacíamos en la tarde, Jorge Vindas, Sara López y yo, y creo que un día esto lo hablaba con Jorge, con los dos hoy por hoy, digamos, Sara, que también participó acá en Grupo Extra durante un periodo, con los dos, bueno, ya ustedes vieron, ¿verdad? También uno, la edad y el tiempo le quita un montón de tonteras del pasado. Sí. Pero hubo programas... Estaban enojados. Donde o uno o dos tenían que salir de la cabina durante la música. Porque veníamos de un momento muy difícil, pero había que ir al aire. Y al aire no se sentía, lo cual podíamos manejar relativamente, por lo menos al principio. Y luego, y es curioso, digo, esto no era todos los días, pero sí hubo momentos donde alguno de los tres dejaba el programa, el resto del programa ese día, porque ya no se podía. Sí. Y luego hay que salir al aire. Y lo que te quiero decir con esto es, lo que contaste, esto que me pasa a mí con la timidez,
Shai, al final una de las enseñanzas es que todos realmente tenemos retos minuto a minuto, día a día, que superar para salir al aire, para entrar al agua, que tal vez vos ya no, pero digamos lo tuviste, para tomar un carro y manejar. Incluso a mí me ha pasado que clientes, ¿verdad? Llegan y te contestan mal y te hablan feo. Y yo he aprendido de eso, no tomármelo personal y todo bien. Tal vez tuvo hoy un mal día. Anda irritado, anda molesto. Que la menopausia, ¿verdad? Es que son tantas cosas que ya yo no lo tomo como que yo haya hecho algo mal. O alguien mal le hizo eso a él y por eso ya le cambió el día. Y ya llegó la persona enojada. Entonces, me pasó una vez que una señora me contestó súper feo. Y yo, bueno, está bien, no pasa nada. Y yo me fui, ¿verdad? Era como una tontera. A la siguiente clase llegó y yo, como todos los días, hola, buenos días, ¿cómo amaneció? No sé qué. ¿Usted no estaba enojada conmigo? Y yo, no, usted está enojada. Usted era la que se enojó conmigo, le digo yo, pero yo no estoy enojada. Ay, qué dicha, es que ese día estaba un poco súper. No, solita, no, tranquila. No pasa nada. Y a veces es que reaccionamos, ¿verdad? Hay que respirar, hay que tener un poco de paz, de calma. Es difícil, pero no todos tenemos buenos días, no todos amanecemos felices siempre, no todos dormimos bien. No hay nada peor que una persona que no pudo dormir anoche. Porque yo pasé muchos años sin poder dormir. Digamos, tengo como 3 años de que estoy durmiendo en toda la noche. Y siento la diferencia, ¿verdad? Sí, se siente. Yo te voy a decir que a mí a veces me cuesta mucho, a veces he no dormido por trabajo, por cualquier cosa. Y también se siente negativamente la diferencia de no descansar y no dormir bien. Sí. En muchas cosas. Bueno, ya ese es un tema más de ahondar en otro momento, pero hay que descansar. Shai, nos tenemos casi que ir. Qué rápido se va el tiempo conversando con vos. Pero gracias por contarnos tantas cosas. Mucho, perdón. No, gracias por contarnos tantas cosas que tienen que ver con estar mejor o con buscar la forma de estar mejor a pesar de los retos, y además que tienen que ver, como hablamos ahora, de que las cosas que tal vez menos creemos de alguien sí han sido batalla para esa persona. Todos tenemos un montón de batallas. Y cuando internas. Alguien se ve muy feliz, tiene sus vainas. Cuando alguien se ve nadando como un pez en el agua, pudo tenerle miedo al agua en algún momento. Rápidamente, ¿cómo lo venciste al final? Paso a paso, ¿qué hiciste? ¿Y en qué momento empezaste a disfrutar? Ernest es súper loco porque yo en el segundo semestre de la U tenía que llevar natación. Iba a perder el curso si no nadaba. Tenía una parte teórica, entonces en eso le ponía un montón, estudiaba y hacía los exámenes. Sí. Pero en las prácticas me iba bastante mal, entonces yo iba jugando con eso. Al final del semestre había una prueba de nadar 1000 metros en 15 minutos. 15 minutos era un 100. Si lo nadabas más tiempo, iba bajando la nota. Podía subir. Era... Entonces yo ya lo tenía calculado de durar 40 minutos. Porque eran los puntos que te ocupaba para pasar. Terminé de hacer los 1000 en, no sé, como 200 años que duré. Terminé y le dije a la profesora, véame, profe, esta es la última vez que usted me va a ver metida en una piscina. Y entonces ella nunca se me olvida y me dijo, nunca diga nunca. Solo eso le digo. Muchos años después yo le mandé un correo porque ya no trabajaba ahí en la UCR. El siguiente año, mi primer trabajo como profesora fue en una academia de natación. Dentro del agua, estaba de lunes a sábado, más o menos 5 o 6 horas al día dentro de la piscina. Y ahí uno tenía como roles entre horas, y uno de los roles que yo odiaba era bajar hasta el fondo de la piscina con un pascón a limpiar, digamos, como suciedad y así de la piscina, y yo no podía. Entonces los mismos compañeros ahí medio me enseñaron a hundirme y después me llevaron a clasecitas, y entonces ahí como que el enseñarle a niños a que se les quitara el miedo. Yo recibía a todos los chiquitos que lloraban y los chineaba y les quitaba el susto. Eso me ayudó a ir bajando mi ansiedad. Pero yo todo el semestre que estuve en la UCR en natación, estaba en la mitad de la clase en la piscina y la mitad de la clase en el baño llorando de miedo porque me daba mucho miedo a la profundidad, y el hecho de que esa tarea de meterme al profundo y limpiar la piscina
no, se me quitó haciéndolo, Qué se me fuerte. quitó metiéndome a la piscina, se me quitó necesitando trabajar, se me quitó aprendiendo, se me quitó chineando bebés. ¿Sabes qué admiro mucho? Tu vida la admiro mucho, pero admiro mucho que a pesar de todo esto que nos estás contando, no lo mandaste por un tubo y no lo mandaste a volar. No, es que hay Y que no te diste por vencida, hacerlo. porque un gran índice de personas lo hemos hecho o lo hacen hoy por hoy en muchas cosas de su vida. Y no mandarlo a volar por creer que está haciendo un martirio es de admirar, realmente. Gracias, Y Ernest. que dicha que hoy andas por ahí como profesión, como estilo de vida, como forma de ganarse la vida, como profesional que sos en eso. Y bueno, vos vas a un hotel de playa y lo que sea, y lo último que querés es ir a la piscina. No, me encanta. Sí, de verdad. Es que es diferente. No, te iba a preguntar, para vos, vos estás en un lugar turístico y te apetece ir a Hubo la una piscina. época cuando trabajaba así y estaba 6 horas metida dentro de la piscina, sí, definitivamente yo en un lugar y yo no quería ver una piscina, me vomitaba, aparte que tenía el pelo, la piel, todo, ¿verdad? Desastroso. Ahora doy más clases afuera, entonces realmente sí lo disfruto y ya no voy, antes iba como, uy, hay piscina, tengo que nadar. No, ya ahora voy y es como, ay no, y me voy a quedar ahí flotando y sentarse ahí al relajada borde, y sí, disfrutando, todo, sí. Sí, mi mentalidad ha cambiado mucho con respecto a eso. Sería lindo hablar un día de eso. Shai, yo lo que Yo me te voy invito a- todas las veces. Yo me invité hoy, por cierto. No, gracias. No. A ver, vamos a decirlo. Sí, yo le puse a Ernest. Ernest, Sí. qué lindo, hablemos. No. Hablemos de deporte. Shai me hizo recordar, y gracias por hacerlo, su historia. Ay, qué Entonces no es lindo. como que, ay, mira, Shai quiere venir. Que no. Cuando ya hablamos, yo dije, por supuesto. Así que, de verdad te lo agradezco, te agradezco el tiempo. Y yo sé que como mujer de radio, te complace esto. Y Sí. cuando querás, de verdad, podemos tomar ya puntualmente uno de estos temas para las personas Sí. que nos oyen y que quieren entender más sobre la natación o sobre el yoga, por ejemplo, este tipo de cosas. Y una de las cosas que quiero hacer, ojalá pronto, y cuesta un poco coordinarlo, pero por agendas y demás, es crear paneles también. Sí. Tenemos una mesa con 6 espacios, Sí. donde hasta podríamos, ¿por qué no hacer un programa especial de hasta 2 horas, donde desarrollemos temas que tengan que ver con opiniones y con conocimientos de un tema diferentes? Pero me encantaría que podamos hacer eso en algún momento para justamente ampliar esa Bueno, posibilidad de conversación que tenemos pero acá. incluso tal vez las personas puedan escribir al WhatsApp También. qué cosas les gustaría que conversen, A mí me que encanta. conversen aquí en este espacio. Sí, que conversen o conversemos. Conversemos. Exacto. Ya yo me invité. Sí, otra sí, vez. sí. Otra vez. Shai siempre invitándose. Shai, y gracias por los lindos recuerdos. Gracias por en el 2013 enseñarme cosas que me sirvieron para siempre. Con todo el Gracias cariño y el amor del mundo. Por la paciencia, porque recordemos que aunque ya yo tenía 7 años de trabajar en radio en ese momento, ¿Te daba miedo? tenía que abrir un micrófono en una Sí. emisora tan importante como histórica, como han sido los 40. Y vos estuviste ahí. Gracias por eso. Con todo el Vean qué cariño. bonito cuando uno no olvida algo. Miren qué lindo que se siente uno como profe que los pupilos le digan esas Sí. cosas. Es tan lindo. Yo lo aprecio, así que demasiadas gracias, porque yo enseño con mucho amor, digamos. Yo Yo creo que lo disfruté mucho sí lo por hago eso. con mucho amor, con mucho cariño. Yo te esperaba con mucha Que ilusión. tal vez yo iba a hacer así al abrir el Ajá. botón del micrófono Y yo se del lo abría. miedo, y ya llegaba y lo abría yo y decía el rótulo al aire. Pero yo lo disfruté mucho también, entonces yo creo que eso fue. Que te vaya súper. Gracias por venir. Voy a cobrar derechos de formación. Exacto. No te van a pagar mucho, pero bueno, es lo que hay. Seas tonto. Muchas gracias. Yo creo que te van a cobrar, más Ay, bien. Muchas gracias más bien por el espacio. Gracias, Shai. Bueno, y muy importante, ¿no? Creo que no lo hemos hecho durante el programa, sí ha estado apareciendo abajo, pero Shai Obando, Sí. en redes sociales, ¿verdad? Shai Porque Obando. ¿tenés YouTube? Sí, pero No muy alimentado. no muy alimentado, Ok. pero vamos a trabajar en eso. Pero en tu Instagram sí estás muy activa. En Instagram estoy muy Y activa. atendés consultas o gente sí, que quiera clases con vos. Me y demás. encanta que me pregunten, a veces me preguntan, mira, es que me da miedo tal cosa, o mira, ¿qué me recomendás para empezar a nadar? O Yo te voy a esas poner, cosas. mira, tenés 10,000
Con plata no les puedo ayudar, pero sí, en lo que yo pueda, y si tienen alguna duda o algún comentario, denle, escríbanme. Yo feliz de recibir sus mensajes. Ahí lo tenemos en pantalla, Shay Obando. Y nada, ya a las 2 de la tarde, que la pasen muy bien. Nosotros nos escuchamos mañana, si Dios lo permite, con otro espacio más de Voces de mi País. Ya ustedes ven que realmente siempre queremos compartir con voces que nos dejen pensando en algo, que nos enseñen algo y que nos hagan sentir mejor de lo que nos sentíamos tal vez hace una hora, donde empezaba el programa y donde el día tal vez no andaba tan bien. Bueno, hoy aprendimos algo de Shay Obando. Nos escuchamos mañana. Yo soy Ernesto Romero. Gracias y sigan. Muy importante, estamos corriendo con los preparativos. Mañana, debate nacional de Grupo Extra. Tendremos todos los detalles. Hoy también nuestro equipo técnico está desde temprano allá. Así que sigan pendientes de las redes sociales porque ahí tendremos mucha alimentación de contenido también. Que la pasen bien. Scats de fondo. Por derrochar sin prisa